Amigos, ¿cómo están? Los teníamos un poquito abandonados, no habíamos subido videos. Hoy es un video bastante especial porque, Warren, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Kangaroo tail. Cola de canguro. Mientras les contamos cómo fue que nos fuimos a vivir a Japón durante 1 año y medio y también cómo fue nuestra experiencia. So this is a kangaroo tail. It's not something that's commonly eaten by, I guess, white people in Australia. It's more like an Aboriginal delicacy. So they'll cook it like directly on a fire, which we're going to do. But yeah, it's not like typical food that we eat. Anyway, we got this from a community in Tennant Creek. This kangaroo tail, which they sell it at supermarkets. Where we got this one was at a supermarket in a community. They don't typically sell it in supermarkets. It's just because it was an Aboriginal community. Yeah, and they hunt them. So they hunt them in the wild. There's no kangaroo farms or anything like that. They have like certain numbers they're allowed to hunt. So you can find kangaroo meat in supermarkets all over Australia. That's common, but not like a tail like this. Oh god, it's like a real tail. Wow, It's an actual kangaroo tail. tiene el pelito y todo. Just so you know, I've never cooked a kangaroo tail before, so I have no idea what I'm doing, but we're going to try it 2 different ways. One is the more traditional way on the fire, and the other one is like an oxtail stew, but with kangaroo tail. Australia, a diferencia de, por ejemplo, México, no comen mucha de la comida de los pueblos originarios. No es como que comen las tortillas, los frijoles. Cuando estábamos en Kakadu, ¿se acuerdan que fuimos a un festival que Warren se fue a pescar? Ahí conocí a una empresa que de hecho no es una empresa, más bien es un negocio local, que ellos están tratando de rescatar la gastronomía indígena y la están tratando de mezclar con gastronomía más como moderna, vaya. Y entonces, pues nada, se nos ocurrió probarlo. La verdad, estoy un poco nerviosa porque no sé qué vaya a saber, pero también estoy emocionada porque siento que esto es algo muy, muy, muy de Australia y sé que nunca en la vida voy a tener la oportunidad de comerlo. Así que, bueno, empecemos. ¿Cuál es el primer paso? First we have to skin it. Hay muchas moscas, como pueden ver, pero pues todo lo vamos a cocinar. Cuando Warren y yo nos conocimos en el 2017, yo ya tenía la idea, el objetivo, la meta, la visión de ir a estudiar a Japón, japonés. Yo ya había tenido la experiencia de ir a Japón, me encantó y quería regresar a aprender de su cultura, a aprender el idioma y también trabajar. Lo que sucede es que cuando tú vas a estudiar a Japón, necesitas una visa de estudiante y con esa visa de estudiante puedes trabajar. No es como para hacerte millonario, solamente puedes trabajar cierta cantidad de horas y este trabajo es para solventar tus gastos, tu vida de estudiante, vaya. Abajo, en la descripción de este video, les dejé un artículo que escribí con costos, cómo le hice para encontrar trabajo, cosas más detalladas en caso de que les interese tener una experiencia así como la que yo viví, de ir a estudiar japonés a Japón y trabajar. You can cut all the way around. Yo en México fui maestra de inglés, tenía experiencia dando clases de inglés. Y en Japón yo me fui a sacar un certificado TESOL. Estos certificados, de hecho, los puedes sacar en todas partes del mundo, incluso en México. Este certificado te avala como maestra de inglés para personas de otro idioma. Vaya, o sea, yo con este certificado tal vez no puedo ir a Estados Unidos a enseñar inglés, pero sí a Japón, ¿no? Porque el inglés no es su primer idioma. Entonces, eso hizo más mi experiencia que tenía en inglés dando clases en México. Pensé que pues tal vez no sería complejo conseguir trabajo y de hecho no fue para nada difícil conseguir trabajo. We have our kangaroo for the oxtail, kangaroo tail stew, and we have the one we're going to cook on the fire. So typically, like the traditional Aboriginal way, they won't skin it, they'll just leave the fur on it and then they'll put it in the fire so the fur will burn off, and then they'll get a knife and like scrape all the fur off, and then they just cook it straight in the fire. But we're going to wrap it in elf oil and put some herbs and spices on. So first, I'll spray a bit of oil on it just to help everything stick to it. We bought some Middle Eastern spices to season it. Maybe a bit of paprika. Where is it? And salt. So I already had plans to go to Japan. I was gonna learn Japanese, I was gonna teach English, and
Your plan, your original plan was gonna go to Canada. Yeah. Why did you change your mind? Why did you decide to go to Japan? Were you interested in Japan? No, not really. Just because of you. Yeah, I never really thought about going to Japan. So- yeah, I don't know why. I never thought about it, or I was never excited about it, or anything like that. Yo tenía, como les decía, experiencia dando clases de inglés y Warren dijo, no, pues yo también puedo dar clases de inglés, pero pues Warren no tenía experiencia dando clases de inglés. Nunca había dado clases de inglés, o sea, no porque hables inglés puedes dar clases de inglés, vaya, necesitas prepararte. Entonces, ese mismo certificado que yo obtuve, lo puedes hacer en línea. Nada más que leí que si tu lengua nativa, vaya, no es el inglés, lo mejor es sacarlo presencialmente. Pero si eres tú un angloparlante como Warren, lo puedes sacar en línea y no vas a batallar tanto para conseguir trabajo. Entonces, se nos ocurrió que lo sacara en línea, pero aún así necesitaba la experiencia de dar clases de inglés. Y conseguimos, antes de ir a Japón, conseguimos un lugar en China. Era una escuela en China, era una escuela donde enseñaban mandarín a personas de todo el mundo, pero también enseñaban inglés a chinos. Y en esa escuela lo encontramos no me acuerdo si fue en World Packers o Workaway, es de estos lugares donde puedes encontrar oportunidades para intercambiar hospedaje y alimento por horas de trabajo. En esta escuela necesitaban alguien que les ayudara a crear contenido, más que nada para su página web y hacer videos y así, y alguien que los ayudara en las clases de inglés. Entonces nos cayó como anillo al dedo. Nos quedamos ahí 2 meses que se fueron súper rápido. Warren sacó su certificado para dar clases mientras practicaba lo aprendido en la escuela. Y por alguna razón, no tenemos fotos de las clases, pero sí del paisaje. Y es que, wow, de verdad esta región de China es hermosa. Se llama Yangshuo. I'm going to season these the same way. Before I stew them, I'm just going to fry them a little bit, just to like get some flavor and seal in the flavors, and then we'll make the stew. But I'm going to season them the same way as these ones. Bueno, mientras Warren los condimenta, voy a volar a Don Ramón porque, amigos, el atardecer se está viendo bien. Bueno, ya por acá empezó Warren el fuego. Yo voy a preparar unas papitas para comer papitas, ¿cómo se dice? Papitas asadas. Cuando yo le dije a mi familia que me iba para Japón, un primo, más chico que yo, pero me escribió, hace muchos años no nos veíamos, me dice, prima, me enteré que vas para Japón a estudiar, ¿puedo ir contigo? Y yo, claro que puedes venir conmigo. Entonces estuvo súper chido porque estuvimos los 3 viviendo juntos. Cuando tú aplicas para estudiar a Japón, o sea, todo esto lo haces por medio de una agencia. Hay varias agencias. Esta agencia te ayuda con la visa, te ayuda literal con todo. O sea, te dicen qué hacer, todo el papeleo, la traducción, todo te ayudan. Incluso también te ayudan a conseguir un lugar donde vivir. Pero pues nosotros estuvimos buscando lugar donde vivir y la verdad es que no fue tan complicado. Vivíamos en un pequeño departamento con 2 cuartos, cada quien en su cuarto, vaya. Todo, de verdad, todo te ayudaban. Hasta tenían a una persona que te ayudaba, te llevaban al banco a abrir tu cuenta de banco. De verdad, todo fue súper fácil. Ya ni siquiera sé qué estoy haciendo por estar en el chisme. A la ciudad que llegamos, que elegimos, se llama Fukuoka. Elegimos esta ciudad. La verdad, yo nunca en mi vida había escuchado de esta ciudad, ni siquiera la canción Bachata en Fukuoka. Pero la escuela, cuando tú te contactas con ellos, pues te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu presupuesto? También, obviamente, vivir en ciudades como Tokio, Kioto, que son las ciudades principales, las más famosas, Osaka, es mucho más costoso, tanto la escuela como los departamentos, la vida en general. Y Fukuoka era de lo más, no quiero decir barato, porque la verdad es de que no es barato, pero de lo más accesible. So I got the fire started, and when that burns down a bit, it'll have a nice bed of coals, and we can put the kangaroo tail and the potatoes on. And then I'm heating the frying pan, and I'm going to sear the kangaroo oxtail parts. Yeah, and then we'll make a stew, and everything should cook at the same time. Yo me fui a Japón con una visa de estudio. No es fácil conseguirlo, son muchos papeleos, hay que pagar un montón de dinero, hay que esperar, hay que aplicar. Para Warren fue diferente. How did you get a visa to go to Japan? I'm Australian, so it's just very easy. Yeah. But why is it easy for you? I think just Australia and Japan have like a good relationship. I know it's very easy for Japanese people to come to Australia as well. So yeah, I could get a visa. It was just like a little bit of paperwork, just like a page, and then I had to show them my document, and then yeah, it got approved like really quickly. But it was a what is it called?
Working holiday. Working holiday visa, yeah, for 6 months, and then after 6 months we could extend it by going what we done in Japan, go to the embassy and extend it 3 times, so a year and a half in total. Bastante sencillo, sí. Beneficios de ser un chico blanco. Estamos poniendo ghee. Ghee. Ghee es mantequilla... Mantequilla sin leche. ¿Mantequilla sin leche? Mhm. Ah. Sí nos habían dicho que cuando llegáramos a Japón, aunque no supiéramos nada, por lo menos intentáramos aprender un poco para no llegar en tan cero. Y pues yo solo aprendí algunos caracteres, pero no así como hablar. Y nos hacían un examen de colocación. Y me acuerdo que yo les dije, no, ni pierdan el tiempo conmigo. O sea, de verdad, yo no sé nada. No, pero aún así tenemos que hacer un examen. En la escuela sí había alguien que hablaba inglés, pero aún así siempre te hablaban en japonés. Y está chido, porque así es como aprende uno, ¿no? Uno también tiene que acostumbrar el oído, vaya. Ay, está bien fuerte el fuego. Me voy a quemar aquí. Qué lindo se ve el cielo, ¿no? Y aún así me hicieron el examen. Obviamente quedé en el nivel más básico. Mi primo también quedó en el nivel más básico. Y las clases eran 5 de lunes a viernes. Si mal no recuerdo, eran como de 1:30 de la tarde a 5:30 de la tarde o a 6 de la tarde, algo así. Nuestro departamento estaba bien cerquita de la escuela, entonces nos podíamos ir en bicicleta o agarrar un tren, y el tren también era solamente una estación, estaba muy cerca, era muy conveniente, o sea, todo para nosotros fue de verdad muy fácil en Japón. Smells good. It does. Algo que sí estaba muy chido de la escuela es que tenían un pizarrón gigantesco con un montón de oportunidades laborales y lo acomodaban incluso por nivel de japonés. O sea, si estabas así en nada, había oportunidades de trabajo también para las personas que ya sabían un poquito más de japonés. Mi primo y yo, pues decidimos ir a una de estas entrevistas de trabajo para personas que no sabían nada de japonés, y la verdad es que no nos gustó para nada la experiencia. Era en una fábrica, es muy común, o por lo menos cuando nosotros fuimos era común de que los estudiantes que no saben nada de japonés trabajen en fábricas. Nada más que eso nos hacía muy pesado. Además, la verdad es de que la persona que nos entrevistó no nos cayó nada bien, era como muy pesado. No era japonés, yo no recuerdo dónde era, pero era como, no sé cómo explicarlo, era como muy pesado. Nosotros me acuerdo que... Me acuerdo que al final de la entrevista nos quedamos así, no manches, no podemos trabajar aquí. A mí me daba la curiosidad, a pesar de que yo tenía ya el certificado de dar clases de inglés. No sé, como que, pues, de pronto quería experimentar algo diferente, pero dije, no, ni madres, no. Vamos de regreso al plan original. Y mi primo, que se los juro que lo chingón está en la sangre, amigos. Es algo que sí me enorgullezco mucho, tanto de yo como de mi primo. A él se le ocurrió hacer currículums. En Japón, los currículums no son como los currículums que conocemos en nuestro país. Los currículums se llenan a mano, uno por uno, en lápiz y con caracteres, y es difícil. La maestra le ayudó a hacer un montón de currículums, pero se los juro, un montón. Se salió en bicicleta a todas las cafeterías y todos los restaurancitos que encontró cerca de nuestra casa, y solo los iba dejando. Eventualmente le llamaron. Él pues no hablaba casi nada de japonés, pero ahí con traductor y como pudo, pues ¿qué creen? Consiguió trabajo creo que fue de hecho en 2 cafeterías. Eventualmente él tuvo un montón de trabajos increíbles, y yo lo que hice fue exactamente lo mismo, pero virtualmente. Literal puse en Google escuelas de inglés en Fukuoka y me salieron un montón. Le mandé correo a cada una, no importa si no decían que estaban contratando personal o maestros. Yo apliqué a todas. Muchas no me contestaron, otras sí me contestaron y fui a la entrevista, y de hecho sí pasé la entrevista, me querían contratar, pero mis horarios de la escuela no cuadraban con sus clases. Pero hubo una escuela que de hecho los dueños eran de Estados Unidos y ellos me contrataron. Y ay, amigos, no se pueden imaginar qué cosa tan hermosa, de las mejores experiencias de mi vida.
La escuela daba clases principalmente a niños, se organizaban muchas actividades como campamentos de verano, donde pasábamos una noche en el bosque jugando y practicando inglés. Incluso mi primo nos llegó a acompañar. Y no importaba que yo no hablara japonés, porque el chiste es que ellos se tuvieran que esforzar para usar inglés, para comunicarse conmigo. En una actividad en verano aprendí esta curiosa tradición japonesa de partir sandías. Es algo así como nuestra piñata. Y después de partirlas todos nos la comemos. Es una manera de compartir y pasar un buen rato. So now I'm just chopping some veggies to chuck in the oxtail stew for when it's cooking. I got some carrots, jalapenos, onion, garlic. It was not difficult for me to find work, remember? Mm, I mean, I had the certificate, I had the experience. yeah. But what about you? Was it difficult for you? Well, I had none of that, but You had a little bit of experience because of China, well, yeah. but not really. No, not really teaching experience, but yeah, no, it was really easy. I remember one day I just spent like an hour, I think, on the computer applying for jobs. There's a lot of English teaching jobs in Japan, so wow. many. So I went through, I think I applied for about 10 of them, and I think a ridiculous amount of them got back to me and said that they wanted to interview me. I couldn't do them all. I think I ended up doing like 4 interviews, and straight away, like 3 of them accepted me for jobs. Mainly because I'm white. They really wanted white people to show off that they have white English teachers. Yeah. Yeah, and that's just how I found the job, like Yeah. really easy straight away. Lo que dice Warren es muy cierto. Les gusta mucho como demostrar que en su escuela hay maestros blancos, vaya. Ese era uno de mis temores, que no me fueran a contratar por ser mexicana, pero nada, para nada. O sea, nunca tuve ningún problema. Incluso conseguí un segundo trabajo en otra escuela, pero para adultos. Y ahí tampoco tuve problemas por ser mexicana. Solo eran un par de horas a la semana y lo mejor es que podía llegar caminando desde donde vivíamos. Estaba bien cerquita. Okay, so the coals are ready. We're going to put our potato and kangaroo in. But first you need a shovel. This is my shovel. And you just need a... Oh, that's hot. The kangaroo's almost ready. I'm going to put the veggies in. Let that cook for a bit. En la primera escuela que me contrató, entre semana, esta escuela tenía el servicio a domicilio. Entonces a mí me tocaba ir a casas de estudiantes. Entonces fue hermoso porque conocí a las familias. Fue muy bonito. Y la otra sí era en la oficina. Pero por lo mismo que yo tenía horas de sobra, pues yo quería un poco más de trabajo y quería algo un poco diferente. Entonces se me ocurrió que a lo mejor tal vez habría algún tipo como de, no sé si restaurante o algo así, donde yo podría practicar conversación. Entonces encontré, era un como cafetería, restaurante, bar, donde los japoneses van a practicar su inglés. Y las personas que hablan inglés, pues su japonés. Fui, me entrevisté y me contrataron. Pero no solo eso. Yo me di cuenta que en la pared tenían póster, sacan de cuenta como de película. Y photoshopeaban la cara de alguien. No, que fue el cumpleaños de no sé quién. Era como un póster de película. Yo sé mucho como de edición y así, ¿no? Entonces yo le dije al dueño, el dueño era japonés. Él se hablaba inglés. Y digo, oye, yo te puedo hacer esos pósters. Pero te hago los pósters, los que tú quieras. Pero cada vez que mi novio y yo venimos aquí al barecito, nos podemos echar unas cervezas gratis. Y él, ok. Y no solo le hacía pósters de montaje de películas, además le hacía muchos tipos de diseños que sí me pagaba. Incluso le hice su página web y él me recomendaba con otros amigos que también tenían negocios y necesitaban diseños o cualquier tipo de cosas que yo pudiera hacer. So the veggies are starting to cook. I'm going to put in a bit of tomato paste. How old were you, the kids, the people that you were teaching English? I taught all ages. So the youngest were like 5-year-old kids. They were really young. But I also taught like teenagers, and I had like old people classes as well. Yeah, they were like 60 or 70. So they're just retiring, get bored, and they like to go and speak to foreigners. Japan, I don't know, has a way of like brainwashing people. Like, when you get up to those teenagers, they were all just like super well behaved, like no one spoke out or anything. They were just like little robots, like really easy to teach. They were a little bit fascinated by your hair, right? Yeah, I remember one time, the kids were like always fascinated about it, but you were telling your teacher, your Japanese teacher, how the kids were really fascinated about the hair on my hands. And then the teacher looked and she was really fascinated as well. She's like, oh, can I touch it? Es que en Japón no tienen pelo en el brazo y le tocaban mucho. Es que está bien peludo. Show them your hairs. I don't know if you can see it. Parece changuito. Mono.
Un monito pelón. I put the chicken stock in. Actually, I think it's vegetable stock. Doesn't really matter. And then some water as well. And then I'll just let that start to boil. And then once it starts boiling, I'll turn the heat down. And then we're just going to leave it there for a while so the meat gets nice and soft. A mí me sorprendía, por ejemplo, con los niños. Para empezar, si mal no recuerdo, creo que es como a los 10 años. Ellos ya deben de saber por lo menos 1000 caracteres. Estos caracteres, ¿no? El japonés es un poco complejo porque tienen 3 sistemas de escritura y se leen diferente también. Se llama el katakana, que es para escribir palabras extranjeras. Por ejemplo, Natasha se escribe en katakana, Warren se escribe en katakana. Tienen el hiragana. El katakana y el hiragana son 56 caracteres, si no mal no recuerdo. Y los kanji. Los kanji son símbolos que se usan en japonés para representar palabras o ideas. Y aunque existen miles, con unos 2000 puedes leer casi todo lo básico. Por ejemplo, este es el carácter de misu, agua. Pero si no te lo sabes, lo puedes escribir en hiragana. Sí, ya sé, qué complicado, ¿no? Es muy complicado, amigos. Entonces, pues nada, los niños tienen que aprenderse un montón de caracteres. ¿Y cómo lo hacen? Planas, 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 planas. Los sábados, cuando yo daba clases, era muy común que las familias llevaban a sus hijos. O sea, como que llevaban a la niña, al niño de 4 o 5 años y a su hermana de 7 o 8 años. Entonces, muchas veces, mientras la hermanita tomaba clases, bueno, más bien terminaba la clase y esperaba a la hermana, estaba haciendo tarea. Y luego me decía, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ir a las clases de piano. ¿Y yo clases de piano en sábado? Sí, porque mañana son clases de tenis. Y el lunes y miércoles son clases de matemáticas. Y el martes y el jueves son clases de no sé qué. Y los viernes son clases de no sé qué. Y yo, pero entonces no van a la escuela. No, sí, es además de la escuela. Y yo, bestia, güey. O sea, eran clase. Es mucho. Alright, it's starting to boil, so I'm just going to give it a flip. And then turn the heat down, and we're going to leave that there for like 40 minutes or something. Do you think Japanese people are very well-dressed people? Well, I mean, they just wear suits, like always in suits. All the time. Like, it's the complete opposite to Australia. Yeah. Always like shoes, suits, yeah. Very Women well-dressed. always have like a lot of makeup on. Super beautiful. Yeah, like, Was it difficult for you, or was it a bit like, oh, what am I going to wear when you were a teacher? No, I'm pretty easy. I just bought a shirt with a collar, right? You only had one, I think, no? One or two. Two. I used to just recycle them. Yeah. I had like 2 long black pants, and that was it. That was it. So that was very easy for me. Yeah. That was it. No, for me, I was very nervous. Nunca se me va a olvidar. Les digo que al principio tuve muchas entrevistas, gracias a Diosito, tuve muchas entrevistas de trabajo. Y en una de ellas, amigo, ay no, se lo juro que me acuerdo. Y me da un montón de pena. Ellos son mucho de quitarse los zapatos, ¿no? Pero, o sea, no en una entrevista de trabajo, o no en el trabajo, por ejemplo. Bueno, en las casas de los estudiantes sí me tocaba quitarme los zapatos. Pero en esta entrevista de trabajo, ese día, es que yo también me pasé de lanza, la neta. No me imaginé que me iban a pedir que me quitara los zapatos, pero me puse calcetines y se me asomaba el dedo de chiquito del pie. Entonces llegué al lugar y era bien buena onda la señora. Y me dice, ay, ¿te puedes quitar los zapatos? Y yo, ay, no, me dio muchísima pena. Y mi dedo todo chiquito y todo salido. Y yo, konnichiwa, watashi wa Natasha desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ay, no, amigos, qué pena. No sé si lo vieron seguramente se hicieron güeyes. Aparte, si mal no recuerdo, creo que era un calcetín de uno de, ay no, y otro del otro. Qué mucha pena. Y lo más loco es que sí me dieron el trabajo. Yo creo que es mucho por mi personalidad y mi actitud, pero sí me dieron el trabajo, amigos. Pero les digo que no lo pude tomar por lo mismo de que no empataba con mis horarios de la escuela. Pero sí, ellos se visten muy bien. Y justamente ahorita lo que les decía de lo del maquillaje, en el otro lugar donde yo trabajaba, que era este lugar donde iban japoneses a practicar su inglés, vaya, llegaban muchos, se los conoce como salaryman. Es la palabra en katakana para salaryman, asalariados, básicamente. Todos se visten iguales, es traje, era lo que ahorita comentaba Warren. Ellos salen de trabajar más o menos como a las 5 o 6 de la tarde, que es cuando en Japón en los bares abren el nomi hodai. El nomi hodai es la barra libre. Todo lo que puedas tomar por ejemplo, no sé, $20 durante 2 horas.
porque en Japón hay una fuerte cultura de tomar. Unos de ellos estaban en el lugar donde les digo que yo trabajaba, barecito, y yo estaba en la barra, yo acababa de llegar, llegaron ellos, se sentaron, estaban platicando entre ellos, y yo me estaba terminando de echarme una manita de gato, y me dicen, ay, eres muy bonita, y yo, ay, gracias, y me dicen, eres muy afortunada porque tú no necesitas maquillaje, eres muy guapa, y yo, wow, gracias, lo único que tenía que hacer era venirme a vivir a Japón. Y me dicen, sí, no como las mujeres japonesas, que si ellas no se ponen maquillaje, parecen changos. ¿Qué dijiste, motherfucker? Y la cosa con Japón, como tienen una fuerte cultura de siempre respetar al cliente, pues no me le iba a poner ahí al tú por tú con el pinche cara de salchicha esos. Y yo, y nada más me fui para atrás. I have no idea how long this should cook, but I think it's been long enough. It's been like 40 minutes. Where is it? There it is. That's your kangaroo tail. En ese lugar donde les digo que era como un barecito cafetería donde llegaba la gente a practicar el idioma, pues se terminaba armando siempre la fiesta y era muy común que llegaran pues chicas japonesas que querían buscar pareja. Y me acuerdo que había una chica que un día estaba bien borracha, amigos, bien borracha y llorando un montón. Y me dice, es que yo ya tengo 32 años. Yo en mi país pues ya soy casi que una quedada, nadie se quiere casar conmigo. Amigos, y yo la veía y era una mujer tan guapa, ¿sabe? Ella me decía, es que sí, o sea, ya, yo por eso vengo a este lugar, para ver si tal vez algún extranjero quiere salir conmigo, porque pues yo casi de que ya, o sea, no soy nadie en mi familia, me presionan mucho, lo único que me preguntan es qué onda con el esposo, qué onda con la familia. Y vi mucho esta presión y me dio mucha tristeza. This is the kangaroo tail that come out of the stew. So it looks ready. Then you can have a test run. You first or me? A ver, I go first. Okay. Wow. No huele nada mal, ¿eh? Is it good? Try it. Está tan suave. Very good. Wow, ¿no? Sí tiene un sabor fuerte, como de canguro. Very unique. Tastes like nothing else, right? Ajá. It's got like all these fatty bits. Sí. Wow. No sé nada en México que sepa así como este tipo de carne. Vamos a ver si este ya está listo. Does it look ready, you think? It does look ready, yeah. Now you try it first. Okay. I think it's better that way. This way? Really? Wow. It's good, isn't it? No, Tastes like fire, yeah. no, es que está como no adobado, ¿cómo se llama? Como a la leña. Oh. I think Australians are missing out. I think so. No se pueden imaginar esta delicia. Ya por acá estamos preparando. Tenemos papas. Le vamos a poner mantequilla y queso. Uno de los asalariados era muy penoso. Siempre estaba dibujando. Siempre. Y yo cuando entraba como que escondía todo y... Oh, hello, teacher. Y ya como que poco a poco se empezó a abrir. Y yo, a ver, enséñame tus dibujos. Tenía yo creo que más como unos 20 años. Y yo, a ver, enséñame tus dibujos. No, amigos, no se pueden imaginar. Era un artista. Era, o sea, de esas personas que como que dices, o sea, ¿tú qué haces aquí trabajando en un banco? Deberías de tener tus pinturas en un museo. Y me dijo que su sueño siempre fue ser artista. Pero sus papás le dijeron de que pues se iba a morir de hambre y tenía que trabajar en un banco. Entonces, pues, eso es lo que hace ahora. Pero dice que cada que tiene, aunque sea un día de vacaciones, viaja por todo el mundo a los museos. Por ejemplo, hace como un par de meses fue a Alemania 3 días
solamente para ir a varios museos que quería conocer en Alemania y ver el arte, y se regresaba. Bueno, pues ya está todo cocinado. Oh. No, the one in Alfoil looks way yummier, no? Look how juicy it is. How is it possible that they don't have this in restaurants? I don't know, it's pretty good. El plan original era quedarnos en Japón 6 meses, pero pues nos quedamos 1 año y medio. Amamos la experiencia de vivir en Japón. O sea, obviamente hay muchas cosas que no son perfectas. Hicimos muchos amigos con quienes hasta la fecha mantenemos contacto. Siempre hacíamos algo los fines de semana, incluso entre semana, ¿eh? O sea, siempre había algo que hacer. Los conocíamos en la escuela o personas que conocíamos en la cafetería, bar, esa donde trabajé un rato, que de hecho solo estuve ahí un par de meses trabajando. Pero íbamos por lo menos una vez por semana porque nos hicimos parte de los clientes frecuentes. También aprovechamos para viajar a diferentes lugares de Japón y conocimos lugares no tan conocidos. Y esto nos permitió ver un lado muy auténtico del país. Y amé esta experiencia en Kioto de sesiones de fotos de Oiran. Si van a Japón, en la descripción les puse el link de donde lo hice para que ustedes también lo hagan. Yeah, so there's a lot of foreigners, like from Australia and the US mainly, that come to Japan and they end up having wives, like Japanese wives. And a lot of them say the same thing. Like, they want to have kids and they do have kids and the kids are going through school. But they say once they get to a certain age, like once they get to what, like 8 years old or something, that they don't want to live in Japan anymore. They want to take them to other countries, like back to Australia or back to the US. Because of the Japanese system, it just like, yeah, there's too much work for kids and it causes a lot of depression And bullying, right? and bullying. There's a lot. Hay mucho bullying en Japón, lamentablemente, mucho. Creo una de las experiencias más padres que tuve de Japón fue cuando mi familia me fue a visitar. Fue a mi papá y mi mamá. Estuvo padrísimo. Estuvo súper bonito. Pudimos ir a conocer varios lugares de Japón. Tuve una experiencia bastante mala. Un día yendo a la escuela, antes de que llegaran mis papás, me dio unos cólicos muy fuertes, amigos. Tan fuertes que yo pensaba que era apendicitis. Me fui al hospital y me dijeron, no, nada, solamente tienes menorrea. Menorrea es cuando tienes mucha menstruación. Y yo, no, pero me baja raro. Fui al ginecólogo al día siguiente, me hicieron un ultrasonido y me dijeron, no, solamente de hoy en adelante, para toda tu vida tienes que usar pastillas del dolor cuando tengas tu menstruación. Y yo, pero a los 5 meses nosotros regresamos a México y luego cuando llegamos a México, fui a mi ginecólogo de toda la vida. Y amigos, tenía un quiste en el ovario. Me tuvieron que operar de emergencia y resultó que tenía endometriosis. Tenía endometriosis. Pero sí, eso estuvo muy loco. La verdad es de que se enojaban conmigo mucho los maestros. Y de hecho me hicieron pasar un ridículo muy fuerte. Porque yo faltaba a la escuela. O sea, como cuando me bajaba, tenía cólicos, pues no podía ir a la escuela. Y les escribía de que, oye, maestra, no puedo ir hoy. Tengo menstruación. Me está bajando mucho, me duele mucho. Y una vez me mandaron a llamar con el director. Porque parte de la visa es de que sí tienes que ir a la escuela. No puedes tener tantas faltas. Pues me mandaron a llamar con el director. Y estaban todas las maestras. Y me decían, explícanos por qué no has asistido. Y mi maestra ya sabía, yo como que sí hablaba japonés, sí aprendí japonés, pero no tanto como para explicar enfrente de un montón de maestros que cuando tengo menstruación me duele un montón. Ay, no, fue bastante penoso. Como pude, expliqué. Me dijeron, pues es que no puede estar faltando tanto. ¿A qué viniste a Japón si no quieres aprender? Y yo, pero es que me duele, o sea, no sé qué hacer. Dijeron, pues vamos a tener que llegar a otras consecuencias. Y me van a correr. Le vamos a llamar a tus papás y les vamos a decir que no estás asistiendo a clases. Y yo, ¿neta? Tengo 33 años. Yo pagué esto. Don't know what this might be, a possum or a dingo or something. Ay, amigos, no se imaginan qué delicioso cenamos, pero creemos que fue mucho. No todo el tiempo Warren estuvo dando clases. Went to a ski resort and I got a job as a bus driver or like a little van driver. So yeah, I only had to work like 4 hours every day, which was really cool. I'd work 4 hours and then in the afternoon every day I'd go skiing with a bunch of other people. Yeah, so that was a lot of fun. Después de 1 año y medio,
tocó decirle adiós a Japón. Estábamos muy cómodos, pero creo que quedarnos hubiera sido igual a no salir de nuestra zona de confort. Mi primo sí se quedó más tiempo. Él se anotó a una universidad y a mí la escuela de inglés me ofreció una visa de trabajo, pero la negué porque yo tenía ganas de seguir la aventura. No se imaginan lo difícil que fue para mí decirle adiós a mis estudiantes. Ay, no, la última clase fue Halloween. Me acuerdo de Halloween. Warren me ayudó a vestirme de Catrina. Me puse cola loca y lentejuelas alrededor de los ojos. Ay, no me forcé un bug, no se imaginan. Y llego a la clase y me decían los niños, ay, ¿vienes de panda? Y yo, "¿Cuál? Soy una Catrina." Y ese día de Halloween, me acuerdo que unas estudiantes tenían como 13, 14 años, me jalaron como al lado y me decían, maestra, le hicimos algo, tuvo una mala experiencia en Japón, ¿no nos quieres o por qué te quieres ir de nuestro país? ¿Por qué ya no nos quieres dar clase? Ay, no, amigos. Me acuerdo que me tuve que meter al baño para llorar. Ay, eso fue tan difícil. Ahí tengo un montón de cartas de ellos. Me hicieron cartas, los papás me organizaron una comida. Me organizaron una comida en su casa para despedirme. Como que en Japón quieren mucho a los maestros. Y yo me acuerdo cuando negué la visa, dije, híjole, ojalá que no me arrepienta de esto. Porque genuinamente amo dar clases. Es como mi vocación. Amo compartir conocimiento. Y nunca me imaginé que iba a pasar como 5 o 6 años, me iba a convertir en creadora de contenido y ahora yo le enseño a personas, por ejemplo, a hacer páginas web, a crear contenido. Oh. Entonces como que para mí es un gran alivio saber que pues sí seguí a final de cuentas cumpliendo mis sueños. What was the thing that you liked the most about living in Japan? Every time you go for a walk somewhere, there's just weird shit happening, and you had no idea what it was or like how to understand it. So that was a lot of fun. Weird traditions and weird beliefs, and Japanese people are crazy. They're crazy, aren't they? Pero bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Sé que está un poquito largo, pero creo que el chisme estuvo bueno. Si tienen dudas, déjalas en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Ya estamos casi al final de nuestro viaje por Cangurolandia. Este no es el final de los videos, obviamente les voy a seguir compartiendo más de nuestras aventuras, pero muchas gracias por estar aquí. Y ya saben que a nosotros nos encanta terminar. ¿Con qué? ¿Con qué? Nada más, solo cerveza, ¿no? Con una cervecita. Yeah. Saluchita. Salud. Panochita.